Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Mi nombre es Gabriel Flores y a continuación vamos a estudiar tablas dinámicas y gráficos dinámicos. A veces a nivel organizacional, el volumen de información que tenemos es tremendamente grande. Imagínense tomar decisiones en base a esta información se torna realmente difícil. Ahí es donde aparece Excel. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas son una herramienta tremendamente poderosa que se encuentra en Excel y nos van a permitir sintetizar y dar sentido a una cantidad tremenda de volumen de información. Entonces, para poder entender las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, he desarrollado el siguiente video con un pequeño ejemplo para que se entienda el sentido de estas dos herramientas. Para ello, voy a compartir la pantalla y ahí la tenemos. Tenemos aquí Excel. Imaginemos que tenemos una empresa que le vamos a llamar McTraining y esta empresa tiene los siguientes productos a la venta: computadores Mac y además iPhone. También esta empresa tiene vendedores y aquí podemos ver las ventas de aquellos vendedores para mayo del año 2021 hasta noviembre del año 2022. Si yo quisiera jugar con esto, vamos a aprovechar de peinarlo y, por ejemplo, las ventas, podríamos presionar botón derecho del mouse, irnos a formato de celdas y acá colocarle una moneda. Por ejemplo, ahí tenemos el signo peso. Pero también podríamos colocar separadores de miles para que no nos cueste leer tal número. Aceptar. Y ahí lo tenemos. Entonces tenemos las ventas. A las ventas les voy a colocar acá el signo peso. Muy bien. También tenemos las unidades. Botón derecho del mouse. Formato de celdas. Y también le voy a colocar un separador de 1000 para que no me cueste leerlo. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, que el vendedor Smith tuvo la mayor venta para mayo del año 2021, vendiendo computadores Mac y específicamente 1.730 unidades de computadores por la suma de 120 millones de pesos. Y eso lo hizo en el norte del país. Tenemos acá, luego, en el mes de junio del año 2021, al vendedor de apellido Johansen, quien vendió 2.560 computadores Mac por un monto, perdón, de 135 millones de pesos, también en el norte del país. No le busquemos por esta oportunidad, no le busquemos el sentido, así es que valió la pena vender 1.730 unidades o 2.560 unidades. Estos son valores simplemente que inventé para poder explicar, en este caso, las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Vamos a agrandar esto. Eso, muy bien. Entonces, imagínense que yo a un alumno le pido que me haga un análisis por cada vendedor, por región y además por unidad. Debería ser realmente difícil. Él tendría que empezar a colocar aquí una tablita donde coloque quizás en la fila el producto. A lo mejor tendría que colocar una columna para el vendedor, otra columna para el mes, para el año, etcétera. Se torna realmente difícil. Lo bueno es que tenemos una herramienta que se llaman tablas dinámicas y que nos va a permitir hacer esto de manera automatizada. Para poder desarrollar una tabla dinámica, la vamos a hacer de la siguiente forma. Primero nos vamos a ir al menú superior, al menú insertar específicamente. Si se fija en el primer icono del menú insertar, se llama tabla dinámica. Hago clic en ella. Y acá aparece una ventanita y primero me pide seleccionar la tabla o el rango. En este caso, mi base de datos, aunque es pequeña, está entre A1 y G20. Entonces presiono desde A1 hasta G20. Ahí está. Entonces tabla o rango desde A1 hasta G20. Luego me pregunta si deseo desarrollarla en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Por ejemplo, yo podría decirle que acá me la crease en esta misma hoja de cálculo y desde la posición o la celda I3, lo cual es válido, absolutamente.
Pero permítanme en este caso desarrollarlo en una nueva hoja de cálculo para que se pueda ver de manera mucho más integral. Entonces voy a hacer clic donde dice nueva hoja de cálculo. Ahí. Una vez que seleccioné la base de datos, o sea, la tabla o el rango, y además le dije dónde quería la tabla dinámica, hago clic en el botón aceptar y aquí aparece una nueva tabla dinámica que está en la hoja número 2. Voy a agrandar esta tabla, ¿ya? Para que se pueda ver bastante bien. Acá me dice qué es lo que quiero crear, cómo deseo desarrollar esta tabla dinámica. Aquí tengo cada uno de los títulos que estaban en la parte superior de mi base de datos. Tengo el producto, el año, mes, ventas, unidades, vendedor, región. Imagínense que tenemos una reunión y me piden hacer un análisis al respecto. Probablemente me interesaría mostrar cuánto ha sido la venta de cada uno de los vendedores de esta empresa. Entonces me imagino que a nivel de fila voy a colocar los productos. Hagámoslo. Entonces voy a colocar acá, voy a tomar la palabra producto y la voy a llevar al sector inferior de la tabla dinámica. Acá donde dice filas, porque ahí es donde yo deseo el producto. Y aquí ya me aparece la fila. Fíjense, tenemos acá a nivel de fila el computador Mac y el iPhone. Ahora, en términos de columnas, habíamos indicado recién de que probablemente me interese mostrar las ventas de cada uno de los vendedores. Entonces voy a tomar la palabra vendedor y la voy a arrastrar a columnas. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí al vendedor Johansen y al vendedor Smith. Pero todavía no me aparece ningún dato numérico, porque los datos numéricos deben ir aquí en la opción de valores. Por lo tanto, voy a tomar las ventas, porque eso es lo que quiero que me aparezca, las ventas y las voy a arrastrar aquí a valores. Y aquí aparecen. Entonces, fíjense que aquí tenemos la suma de las ventas. Acá, por ejemplo, Johansen vendió, a ver, voy a seleccionar eso primero para poder ver bien. Presiono botón derecho del mouse, ¿ya? Vamos a ver el formato de celdas. Le voy a decir que en número utilice separadores de 1000 para poder leerlo de manera más comprensible. Y de hecho me puedo ir al menú inicio y le puedo colocar el signo peso. Lo voy a agrandar un poquitito más para que se vea. Ahí está. Entonces ahora sí que se ve bastante bien. Nos damos cuenta que Johansen en computadores Mac vendió 1.092 millones de pesos o de dólares, si alguien quiere llamarle. Y en iPhone vendió 623 millones de unidades monetarias, pesos o dólares. En cambio, Smith vendió 630 millones de pesos en computadores Mac y 625 millones de pesos en iPhone. Aquí me sale el total de Johansen, el total de Smith y un total general, obviamente. Entonces, claro, yo llego a la reunión y digo, ¿saben qué? Johansen, esto es lo que está vendiendo en términos de la suma de sus ventas, y Smith, esto es lo que está vendiendo. Y obviamente todo el mundo aplaude porque ya puede observar de manera bastante clara cuánto es lo que vende cada uno de ellos. Pero de repente alguien me dice, ya, pero me gustaría saber cuánto ha sido la venta en términos de sectores, por ejemplo, en el norte, en el centro o en el sur del país. Y como me pide la región, voy a tomar acá la región y le voy a pedir que me la lleve a columnas. Y aquí lo tengo. Entonces fácilmente puedo decir de que Johansen, en términos de venta de computadores Mac, en el centro vendió 590 millones de pesos, en el norte vendió 324 millones de pesos y en el sur vendió 178 millones de pesos, haciendo un total de 1.092 millones de pesos. En cambio, Smith vendió en el centro 182 millones de pesos, en el norte 320 millones de pesos y en el sur 128 millones de pesos, dando un total de 630 millones de pesos. Entonces ustedes se dan cuenta de que es bastante fácil poder hacer un análisis de todos los datos numéricos que tengo respecto al vendedor versus el producto que ha vendido. Pero alguien me pregunta, ya, pero Gabriel, ¿solamente me puede mostrar la suma? No necesariamente. Fíjense, me voy a venir aquí a valores, voy a hacer clic aquí donde dice suma de ventas y voy a ir a la última opción que se llama
configuración de campo de valor. Hago clic ahí. Y me doy cuenta que podría no tan solo entregar la suma, sino que también entregar un recuento, un promedio, el valor máximo, el mínimo, el producto, contar números, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí yo entregué la suma porque era lo más lógico o coherente cuando hablamos de ventas. Pero alguien me podría levantar la mano y decir, ya, pero yo no quiero ver la suma de las ventas, quiero ver los promedios. Y basta con hacer clic en promedio, luego clic en el botón aceptar, y ahí me doy cuenta que cambia al promedio de ventas. Entonces Johansen en promedio vendió 147.500.000 pesos en computadores Mac en el centro del país. En el norte, en promedio, vendió 162 millones de pesos. Y en el sur vendió 178 millones de pesos, todo en términos de ventas del computador Mac. Dicho de otra manera, y un poco redondeando la idea de lo que son las tablas dinámicas, nos damos cuenta que las tablas dinámicas están compuestas de filas y están compuestas de columnas. En las filas debo colocar los elementos que deseo analizar y en las columnas debo colocar cada uno de los elementos relacionados a las filas. En este caso, consideré que lo más coherente era colocar a los vendedores. Por ejemplo, yo podría tomar la palabra región y devolverla, sacarla de ahí. Y ahí me entrega el promedio de cada uno de ellos en su totalidad. Voy a volver a ventas, a las sumas específicamente. Le voy a decir que me entregue las sumas. Y ahí están. ¿Ya? Sí, me encuentro de mejor manera con las sumas respecto a este tipo de datos. La mejor manera de aprender las tablas dinámicas es jugando con ellas, es verificando a ver qué pasa si saco al vendedor y en vez de vendedor coloco solamente las regiones, ¿qué pasará? Entonces los insto, los motivo a que vayan jugando con estas tablas dinámicas. Yo solamente estoy mostrando un ejemplo para que observemos lo que se puede realizar con ellas. Ahora, alguien por ahí dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y claro, porque esta tabla dinámica era realmente pequeñita, ¿ya? No teníamos problema porque eran simplemente dos vendedores y teníamos también dos productos. Fíjense que aquí en etiqueta de fila vemos una punta de flecha y aquí me da la opción de hacer un análisis en torno solo a uno de sus productos. Por ejemplo, alguien me dice, ya, pero yo solamente necesito ver el movimiento, o sea, las ventas del iPhone y no del computador Mac. No importa, dejo simplemente el ticket en el iPhone y hago clic en aceptar y ahí me entrega el análisis respecto al iPhone. Voy a volver acá a esa puntita de flecha y voy a seleccionar todo. O alguien podría decirme, ¿sabes qué? Yo quiero ver, por ejemplo, el análisis solo a Johansen, no respecto a todos los vendedores de la empresa. Y basta con que haga clic acá, deselecciono todo y vuelvo a seleccionar solamente al que quiero, a Johansen en este caso. Hago clic en aceptar y me entrega aquí el valor de Johansen y el valor para el computador Mac y para el iPhone. Se fijan, puedo ir jugando con estos filtros. Voy a seleccionar todo. Ahora, alguien me hace la pregunta, ya, pero eso, ¿yo lo puedo pasar a gráfico? Sí se puede y es sumamente fácil. Veamos cómo se hace. Primero voy a seleccionar esta tabla dinámica, luego me voy a ir al menú Insertar y al centro tengo una opción que se llama Gráfico Dinámico. Hago clic en él y aquí me muestra cómo debería quedar el gráfico en torno al análisis que estoy mostrando en la tabla dinámica. Por ejemplo, un gráfico podría ser el de columnas y veo que se ve bastante conveniente para lo que necesito. O un gráfico de líneas también puede ser. Y lo bueno es que me va mostrando cómo va quedando. O un gráfico circular que quedaría de esa manera. O uno de barras, áreas, XY de dispersión, uno de mapa, cotizaciones, superficie, radial, de rectángulos, de proyección solar, un histograma, cajas y bigotes, cascada, embudo, combinado. Tras haber observado todos los gráficos, me di cuenta que los que más me convenían probablemente eran los de columna o circular. Quedémonos esta vez con uno de columna, ¿les parece? Y hago clic en aceptar y ahí aparece. Entonces ahora es mucho más fácil visualizar todos los datos que tenemos. Si tuviéramos 100 vendedores, probablemente sea más fácil observarlos en el gráfico que en la tabla.
dependiendo de lo que desee. Aquí tenemos la suma de las ventas. Por ejemplo, para el computador Mac observo que la mayor cantidad de ventas o de suma de las ventas la tiene el de color azul, que es Johansen. O sea, Johansen ha vendido más computadores Mac que Smith. En cambio, para el iPhone andan bastante parejitos. Si miramos la tabla, me doy cuenta que Smith vendió más iPhone que Johansen. Por lo tanto, el color anaranjado es un poquitito más grande, tiene un poco más de superficie que el color azul de Johansen. Y fíjense que aquí también yo tengo el producto y tengo una puntita de flecha ahí. O sea, también puedo filtrar en el gráfico. Hagamos clic en esa puntita de flecha y acá digo, oh, ¿sabes qué? Alguien levanta la mano en nuestra reunión y me dice, Gabriel, solo me interesa ver la venta de computadores Mac. Y hago clic solo en computador Mac, clic en el botón aceptar. Y ahí podemos observar que en términos de la venta del computador Mac, la mayor venta la tiene Johansen en comparación a Smith. Voy a volver aquí al filtro, voy a seleccionar todo, aceptar. Y también puedo hacer lo mismo para el vendedor. Entonces, en el caso del vendedor, hago, por ejemplo, a alguien le interesa solo Smith, voy a presionar Smith ahí y ya me doy cuenta que Smith vende más computadores Mac que iPhone. A lo mejor lo podemos colocar en ese departamento. ¿Se fijan entonces? Este concepto de tabla dinámico y gráfico dinámico se llaman tal cual porque yo puedo ir jugando con cada uno de sus valores, con cada una de sus variables. Entonces, a partir de esta pequeña clase, los invito a seguir jugando con las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos y nos vamos a dar cuenta que el nivel de uso que tiene es tremendamente grande. O sea, no tiene límites, el límite está en el infinito. Yo puedo utilizarlo tanto para el análisis de una empresa, como por ejemplo también para el análisis de los estudiantes de una carrera en la universidad. Todo lo que yo me imagine puede ser aplicado, incluso a finanzas o las finanzas personales de nuestro hogar. ¿Ya? Espero que les haya gustado esta clase. Les mando un abrazo gigante y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.